capítulo. El libro se llama Simulación de Sistemas. Y el otro archivo es el de los capítulos 1, 2 y 3, que serían los anteriores a este capítulo 4, que los puse separados por dos motivos. Primero, porque el capítulo principal, el que nos va a interesar, es este, el 4. Y los otros dos los otros tres capítulos, no hay que verlos en forma completa, sino en forma parcial. Ya les voy a indicar qué partes de esos capítulos entran, pero al margen de esas partes que van a entrar, las otras partes, porque yo les puse los capítulos completos, no les puse solamente lo que nos interesaba, se los puse completos a los primeros tres capítulos, porque si cuando leen el 4 alguna parte del texto hace referencia a algo que estaba antes en el mismo libro, en este libro, repito, de este autor que se llama Gordon, si cuando leen algo del capítulo 4, el capítulo 4 sí entra casi completo, hay algo que el propio libro, para explicarlo, dice, como vimos en tal lugar, entonces ustedes pueden mirar ese tal lugar, que seguramente son los capítulos anteriores, porque yo les puse el archivo correspondiente. O sea que esa es un poco la finalidad de tener el libro completo hasta el capítulo 4 inclusive. Que puedan chequear cosas que el libro considera para adelante, o para atrás, para decirlo mejor, que ustedes dispongan de ese material. Mayormente, lo que está en los tres primeros capítulos son temas que nosotros ya vimos, pero como los vimos de otro libro, y ustedes quieren ver este libro, cómo lo explica a eso que ya vimos nosotros de otro lado, bueno, entonces ahí tienen los elementos. Porque este libro, bueno, primero es una traducción de un libro que inicialmente estaba escrito en inglés, es una traducción un poco feliz para mi gusto. Algunas cosas se podrían haber traducido de una manera mejor, me parece. O si quieren, es una traducción que seguramente no la hemos hecho acá en Argentina, y se utilizan palabras creo que en México, esta edición es mexicana, bueno, y por ahí se utilizan palabras que a lo mejor no es que estén mal traducidas, sino que a lo mejor en la manera nuestra de hablar, más que nada en matemática, me refiero en la parte matemática, no es la habitual, y bueno, entonces por ahí uno se puede confundir. Por ahí el libro, por ejemplo, este libro le llama variables a lo que nosotros llamamos funciones. Si tenemos una f de x, para nosotros x es la variable y f es la función. Este libro no, si tiene una y igual f de x, dice que y es una variable. Y por ahí a nosotros nos puede confundir, porque uno cuando habla de variable está pensando en la x, no en la y. La y para nosotros es una función. Ahora, ¿qué pasa? Y tampoco deja de ser variable, porque obviamente como es una función, al variar x varía y. Entonces en ese sentido, y es variable. O sea que no es conceptualmente equivocado que y sea variable, pero uno está acostumbrado a llamarle variable a la variable independiente y no a la dependiente. Y este libro no, este libro le llama variable a todo, a la propia variable en sí, que no va a ser x, sino que va a ser t, el tiempo, y a lo que depende del tiempo, también le llama variable. Bueno, es un ejemplo de los tantos que van a ver cuando lean cómo se expresa en un lenguaje levemente distinto, y si uno no está prevenido de eso, por eso se los estoy previniendo, para que tengan cuidado, por ahí no entiende nada, y no es que no entiende nada, es que hay que entender cómo lo escribe el libro, cómo lo expresa el libro. Si uno lo entendiera, seguramente eso que estaría leyendo lo entendería, y además estaría bien. O a veces uno piensa que está mal, pero no es que está mal, sino que uno no entiende lo que quiere decir por esos detalles del lenguaje, o si quieren, de la traducción. Bueno, entonces, hecha esta breve introducción, este libro tiene las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, que no son todas las aplicaciones posibles, son las que nosotros vamos a ver en nuestra materia, que son las aplicaciones a este tema que se llama dinámica industrial. Uno puede aplicar las ecuaciones diferenciales a muchos temas, por ejemplo a la física. La física, muchas de las fórmulas de la física que ustedes han estudiado cuando vieron física, ustedes tienen 2 años de física,
Bueno, muchas de esas fórmulas salen de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces a veces está bueno, cuando uno ya tiene la herramienta matemática vista, como nosotros, ver cómo es que salen esas fórmulas que uno después usa para calcular para resolver algún problema de física, en diferentes temas de física, en cinemática, dinámica, electricidad, energía. Hay un montón de fórmulas de todos esos temas y muchos otros, que la fórmula, digamos, de dónde sale, y sale de resolver una ecuación diferencial. O sea que la física es una fuente abundante de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Pero otras aplicaciones que por ahí son más, digamos, eh, más útiles para el ingeniero en sistemas, como van a ser ustedes, son las aplicaciones a la dinámica industrial. Dentro de las muchas otras que hay, yo no las nombré, pero hay aplicaciones a la economía, aplicaciones a la biología, en fin, el campo de aplicaciones es amplísimo. Por ahí a un ingeniero en sistema, estas que vamos a ver ahora, y que son las que podemos ver por el tiempo también, porque si no veríamos alguna más, estas que vamos a ver son las que les pueden resultar más útiles a la hora de modelar problemas con la herramienta matemática. Es decir, uno tiene un problema de la vida real, vamos a decirlo así, y hay maneras para resolver ese problema real matemáticamente a través de las ecuaciones diferenciales, que son las que vamos a ver en este capítulo. Y esta rama, este tipo de aplicaciones que reciben este nombre de dinámica industrial, es algo relativamente nuevo dentro de la matemática. Ustedes piensen que las ecuaciones diferenciales existen desde que existe la derivada de una función, y las derivadas existen desde que se inventaron, desde la época de Newton, de Leibniz, por el 1600, 1700, o sea, hace siglos que todo esto se conoce, pero la dinámica industrial, no obstante, es más joven, es más reciente, tiene un siglo, en vez de tener varios siglos como la derivada, es de principios de la década de los años 90, 1930, 1940, ahí nace la dinámica industrial, con la guerra, sobre todo, con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una vez que nacen esas aplicaciones y nace la computación simultáneamente, bueno, todo se potencia y digamos, de algún modo, es una combinación muy potente, la de ambos temas. La propia dinámica industrial en sí misma, que en sus comienzos se resolvían las ecuaciones a mano, de algún modo, como antes de la invención de las calculadoras y las computadoras, pero el poder resolver las ecuaciones diferenciales a través de un software hace que uno pueda resolver ecuaciones más complicadas, que los problemas que se pueden resolver sean más complejos, los problemas reales sean más complejos, y lo que antes de la aparición de la computadora quedaba como un problema planteado, pero de difícil solución por la complejidad de las ecuaciones, a partir de la computadora, uno ya puede aspirar a resolverlos, aunque sea de una manera aproximada, como también hemos visto, algunos problemas complejos, y otros que son complejos y tienen solución exacta. Bueno, a través de la computadora también puede resolverlo en forma exacta. Si uno tuviera que hacerlo a mano, un problema complejo, a lo mejor puede estar años escribiendo por la cantidad de cuentas y de cálculos que hay que hacer. Con la aparición de las calculadoras y sobre todo de la computadora, esos cálculos que a mano hubieran llevado años, uno los tiene en pocos segundos o pocos minutos. Bien, entonces, esta introducción, conceptos de la dinámica industrial, que está acá en la pantalla, les voy a pedir que la lean ustedes. Recuerden que yo no puedo seleccionar, más bien Profe, miren dónde está. ¿le puedo Sí, hacer una consulta antes de que sí, empecemos? sí, diga. El- ¿Hay alguna noticia sobre los parciales? Porque tenemos el recuperatorio la semana que viene, entonces Bueno, nos interesaría saber los resultados. ahora cuando, está bien, ahora en un ratito van a tener la clase con Mayra. Sí, Mayra los estuvo corrigiendo, lo que no sé todavía es si terminó. Ella, si terminó, ya se los va, hoy les va a decir, y también les va a decir
en qué momento van a poder ver las correcciones y la nota. Y si no los terminó de corregir, porque ustedes son muchos, es la comisión más numerosa, esta comisión de la tarde, pero igualmente, si no lo terminó de corregir hoy, digamos, lo terminará, no sé, hoy mismo a lo mejor lo termina o mañana. Así que quédense tranquilos que la nota la van a tener esta semana y dentro de esta semana lo antes posible. Pregúntenle a Mayra y ella ya les va a dar una referencia más concreta. Buenísimo. Ustedes tienen dentro de una semana, el lunes que viene, en vez de tener clase, tenemos el recuperatorio, como bien me están Sí. diciendo, y vamos a tratar de que el resultado del segundo parcial lo sepan lo antes posible. Repito, no sé si hoy mismo, porque hoy no hablé con Mayra y no le pregunté, sé que estaba corrigiendo, pero no sé si esta mañana ya habrá terminado o le habrá quedado algo en el tintero, pero en estos días, hoy, mañana, a más tardar el miércoles, calculo yo, ella les va a decir bien, ahora en un rato, cuando la tengan en la clase de práctica, ella les va a decir bien, lo antes posible le vamos a dar la nota y cada uno ya va a saber cuál es su situación. Si tiene que Perfecto. recuperar un parcial, si tienen que recuperar los dos, ya le vamos a decir bien, cuando estén las notas, también le vamos a decir bien cuál es la situación de cada uno para que no haya dudas, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer el lunes que viene. Recuerden que pueden recuperar un parcial, o sea, si aprobaron uno, pueden recuperar el otro, o si les fue mal en los dos, pueden recuperar los dos. Y que para acceder al recuperatorio tienen que haber rendido al menos un parcial. Si no se presentaron en ninguno de los dos, no pueden hacer el recuperatorio. Tienen que haberse presentado al menos a uno. Creo que es la situación de todos se han presentado al menos a uno, pero lo aclaro por las dudas, ya se los había puesto también en Classroom, les había puesto esa característica para recuperar, de haberse presentado. Pueden recuperar los dos habiéndose presentado a uno. Eso no hay problema. Si se presentaron a uno, les fue mal, y en el otro no se presentaron, pueden recuperar los dos. Ahora, si no se presentaron en ninguno, ahí no pueden recuperar los dos. Tienen que haberse presentado al menos a un parcial. Bueno, entonces eso, quédense tranquilos que lo antes posible le vamos a dar el resultado. Ese antes posible no va a pasar de mañana, a más tardar el miércoles, calculo, con lo cual van a tener varios días para saber qué tienen que reforzar, qué tienen que preparar. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos, antes de continuar? No, eso era todo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, les vuelvo a compartir pantalla, así seguimos con este libro nuevo. Esta primera parte, capítulo 4, sección 4.1, conceptos de dinámica industrial, les pido que lo lean. También les voy a pedir que lean esta sección 4.2, diagramas de la dinámica industrial, porque todo esto, la introducción y estos diagramas, los vamos a ver, pero directamente aplicados a un ejemplo. Es este ejemplo que da acá, sección 4.3, que se llama un modelo simple de dinámica industrial. Vamos a empezar con ese modelo simple. Estos renglones que están acá arriba, en este momento arriba, se los dejo para que lo lean ustedes, y vamos a arrancar leyendo lo que está acá en la página 70. Ahora les voy a agrandar un poquito más lo que está en la página 70. Voy a leer estos primeros renglones y después vamos a escribir algo en relación a ello. Entonces, dice textualmente: un constructor de viviendas observa que la tasa a la que puede vender casas depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una. Conforme disminuye el número de personas sin casas, también disminuye la tasa a la que vende sus casas. Leo dos renglones más y después hacemos un comentario. Sea I sub 0 el número potencial de familias poseedoras de casa, y debajo dice I el número de familias con casa. Y después les da un dibujito, que es la figura 4.2, donde hay un gráfico, pero ese gráfico todavía no hay que mirarlo, porque aunque el libro lo pone, digamos, de entrada, en realidad es un gráfico que hay que hacerlo después de haber resuelto el problema. El libro se los pone de entrada porque el libro
no es que está resolviendo un problema en realidad, sino que como que está explicando el tema. Entonces lo explica de una manera un poco intuitiva, no tan matemática, y bueno, si uno lo ve intuitivamente, el gráfico tiene que tener esta forma, pero después lo vamos a comentar, no en este momento. Entonces, leo de vuelta estos primeros renglones, así después dejo de compartir pantalla y se los presento yo en forma escrita, en forma resumida. Un constructor de viviendas observa que la tasa a la que puede vender casas depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una. Conforme disminuye el número de personas sin casas, también disminuye la tasa a la que vende sus casas. Sea I sub 0 el número potencial de familias poseedoras de casa y el número de familias con casas. Bueno, entonces acá tenemos un constructor de viviendas. Un constructor de viviendas sería el que, digamos, la venta de casas sería ese último renglón, y el número de familias con casas. Esa I sería el equivalente a las casas vendidas por este vendedor. Entonces voy a poner en pantalla algo que ya tenía escrito para aprovecharlo. Voy a dejar de compartir el libro momentáneamente. Ahora les acomodo bien lo que está en la hojita que escribí. Bueno, entonces estamos en este tema que se llama un modelo simple de dinámica industrial, la sección 4.3, página 70. Entonces, lo que les decía recién, I, que en realidad es una función del tiempo, aunque el libro no le pone I de t, que depende del tiempo, va variando con el tiempo, es el número de familias con casa. Y yo le agrego, el libro dice eso, y yo le agrego, para que sea un poquito más claro, en el momento t, es decir, para mostrar la dependencia del tiempo. Y algo distinto con palabras, pero igual matemáticamente, es el número de casas vendidas por el constructor de viviendas al momento t. Es decir, el número de familias con casa se sobreentiende que son los que tienen casa porque se la compraron a este constructor. Entonces uno va a simplificar el problema. En este problema, todos los que no tienen casa en una localidad, imaginémonos que este constructor de viviendas decide instalar su compañía constructora en una ciudad que no estaba. Entonces este constructor dice, a ver, en esta ciudad, ¿es negocio o no que yo me ponga a construir casas para vender? Entonces hace un estudio de mercado, hace un sondeo, dice, a ver, en esta ciudad hay mucha gente que alquila, hay mucha gente que no tiene casa, y que tengo chances de que me compren. Hay otras constructoras que están trabajando. Hace un estudio de mercado para ver si es factible instalarse en ese lugar, o si ese lugar ya está cubierto el mercado, y si él se instalara, digamos, no tendría muchas chances de tener mucha ganancia. Entonces, cuando hace ese estudio de mercado, encuentra con que hay una cierta cantidad de familias, I sub 0, que es lo que está en el último renglón de la hojita que está en pantalla, hay una cierta cantidad de familias, I sub 0, repito, que es el número potencial de familias con casa. Es decir, sería el número potencial de compradores para sus casas, para las casas que él construye. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar el problema y vamos a suponer que... Profe. Sí. Una consulta. Ahí donde dice número de familias con casa en el momento T, igual sigue abajo, o sea, con el renglón de abajo. No sigue abajo. Listo. Termina acá. I sub 0, el último renglón. Número potencial de familias con casa. Abajo hay algo escrito. Te digo arriba, donde dice número de familias con casa en el momento T. ¿Es un igual eso? Esto es un igual. Bien. Lo que está a la derecha, a lo mejor no se ve en la pantalla, es un igual. Gracias. Entonces, fíjense, no, por nada. Acá hay un igual. Acá. Acá hay otro igual. ¿Y qué es este segundo igual? Este segundo igual lo puse a propósito, porque el libro dice esto.
muy sintético. Dice, y número de familias con casa. Entonces yo, para que quede un poco más claro, le agrego en el momento t, para que sepan que ese i en realidad es una función del tiempo. Y después les escribo lo mismo, número de familias con casa en el momento t, con este otro igual les escribo lo mismo, que son los dos renglones que siguen, pero se lo escribo con otras palabras. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, para simplificar el problema, que todo ese i sub 0, familias que no tienen casa, el número potencial de familias con casa, potencial quiere decir que en este momento no tienen casa, viven en ese lugar, pero no tienen casa propia, a lo mejor alquilan, supóngase, o viven con un familiar, etc. Esos serían potenciales compradores del fabricante, del constructor de viviendas. Entonces, vamos a suponer, para simplificar el problema, que esos potenciales compradores le comprarían solamente a él. Vamos a suponer que cuando el constructor hizo el estudio de mercado, dijo, acá no hay nadie que construya vivienda. ¿Sí? Como no hay nadie que construya vivienda, bueno, y hay gente que no tiene casa, bueno, puede ser negocio que yo me instale acá y intente vender. Entonces simplificamos el problema de esa manera. Que todos los que no tienen casa en ese momento, una vez que el constructor ya tiene las viviendas listas para vender, los que compran, les compran a él. Y que ese mercado potencial es suyo, ese I sub 0. ¿Sí? Que después el libro le pone, lo cuantifica y le pone 1000. Dice, bueno, hay 1000 familias sin casa. Entonces ese constructor tiene la esperanza de que puede llegar hasta vender hasta 1000 viviendas, por decirlo de algún modo. O sea que hay chance de que gane, de que venda y que sea negocio instalar su constructora, una sucursal tal vez, en esa localidad. Bueno, muy bien. Entonces, hay que distinguir, cuando algo varía con el tiempo, como una función, en este caso i igual i de t, hay que distinguir entre cuando esa función aumenta o disminuye con el correr del tiempo. Acá siempre la variable va a ser el tiempo. Y hay que distinguir ese aumento o disminución de la tasa o la velocidad con que se produce ese aumento. Es decir, cuando una función aumenta, puede aumentar, por ejemplo, en forma uniforme, puede aumentar, pongo esta hoja a propósito para graficar esto que estoy señalando en este momento. Una función puede aumentar en forma lineal, o sea que puede aumentar uniformemente, en tiempos iguales tengo aumentos iguales, por ejemplo, en este tiempo aumentó esta cantidad, y en un tiempo igual posterior, la función aumentó la misma cantidad. Esa es una variación lineal. Ahora, puede ser que una función aumente lentamente al principio y rápidamente más adelante. Entonces, acá yo ya tengo, fíjense, en un intervalo, en este segundo caso, la voy a dibujar con otro color. En este segundo caso, el aumento en el primer intervalo es pequeño, y en el segundo intervalo igual, ya el aumento es más grande. Entonces aumenta lentamente al principio y rápidamente más adelante. O puede ser al revés, que una función aumente rápidamente al principio y lentamente más adelante. Pues acá al principio aumentó mucho y después, comparativamente, mucho menos. Bueno, si eso se entiende, que la función tenga la forma de abajo, la forma del medio o la forma de arriba, tiene que ver con la rapidez a la que la función crece. Cuando una función crece a un ritmo uniforme, su derivada es constante y es la pendiente de esta recta. Si una función crece primero despacio y después rápido, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es pequeña al principio y después la derivada va aumentando. Y cuando crece rápidamente al principio y lentamente después, la derivada es grande al principio, o sea, las rectas tienen pendiente grande, y después las rectas se van acostando, tienen pendientes cada vez más pequeños. Entonces, la tasa
o la razón de cambio, o la velocidad de cambio, hay muchos sinónimos para decir lo mismo en este tema. La rapidez con que una función varía es la derivada. Entonces, cuando yo leí, en un momento dije, y lo leo textual, pero sin compartirles el libro, en un momento dije, el constructor de viviendas observa que la tasa a la que puede vender casas depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una. Esa palabra tasa, en esa frase, está como derivada matemáticamente. Entonces, la derivada de esta función y depende de la cantidad de personas que no poseen casa. ¿Y cuáles son las personas que no poseen casa? I sub 0. Pero eso en el momento inicial. En un momento intermedio, las que no poseen casa son I sub 0 menos I. Son los potenciales compradores menos los que ya compraron, porque I es el número de casas vendidas. Entonces, esa frase, que la digo una vez más, y ahora les muestro cómo se transforma en fórmula, esa frase, un constructor de viviendas observa que la tasa a la que puede vender casas depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una, se transforma esa frase en esta ecuación diferencial, que el libro le pone el número 4.1, y que acá está escrita de la siguiente manera. La derivada de I, acuérdense que la derivada con respecto al tiempo se pone con un puntito, es una constante, porque dice depende, quiere decir que no es exactamente igual, sino que depende de la cantidad de familias que todavía no poseen una. ¿Y cuáles son las familias que no poseen una casa en un momento T intermedio? No en el momento inicial. En el momento inicial nadie posee casa. De los potenciales compradores estamos hablando. Los potenciales compradores con casa son 0 en el momento inicial. Cuando T vale 0, los que no tienen casa, los que tienen casa, perdón, porque I son los que tienen casa, son 0. Y conforme aumenta el tiempo, va pasando el tiempo, y deja de ser 0 porque las casas se van vendiendo. Entonces, en un momento T hay una cierta cantidad de casas vendidas, y los que no tienen casa son los que no tenían inicialmente, menos los que ya compraron. Esos son los que todavía no tienen una casa, esta diferencia. Entonces, fíjense cómo esa oración que yo leí 3 o 4 veces al final, desde la primera vez que la leí, y la repetí varias veces, que un constructor de vivienda observa que la tasa, que sería la derivada de I, a la que puede vender casas, depende del número de familias que aún no poseen una. Y el número de familias que aún no posee una es I sub 0 menos I. Bueno, si esto se entiende, ahí tenemos una ecuación diferencial que modela este problema. En general, en este tema, los problemas van a ser planteados como con un lenguaje coloquial, y ustedes van a tener que deducir de ese lenguaje, de esas palabras, el planteo matemático que corresponde. Bueno, les vuelvo a compartir el libro. Vamos a avanzar porque hoy seguramente ya van a empezar a hacer algo de práctica de esto, y quiero que podamos ver lo más posible en forma teórica para que después puedan también en la práctica hacer algo. Bueno, entonces bajo un poquito de esta misma página 70 y ahora voy acá abajo. Bueno, acá está la fórmula 4.1 que les mencionaba, ahí se las indico con el ratón, es la misma que está en la hojita que yo escribí, I' igual a K sub 1 por I0 menos I, y la condición inicial, que I en 0 vale 0, en vez de escribirla como la escribimos habitualmente, le pone I igual 0 en T igual 0. O sea, en ningún momento este libro pone que I es una I de T, se sobreentiende, lo cual no es que esté ni bien ni mal, es una costumbre que tiene este libro, pero que por ahí, si uno no está, digamos, no tiene clara la parte conceptual, eventualmente, en algún caso, puede llegar a confundir, o puede hacer que uno lo tenga que leer 2 o 3 veces para terminar de entender. Vamos a leer ahora esta última parte, estos últimos renglones de esta parte. Porque, repito, el libro está explicando. Como está explicando, no es que hay un enunciado, pero cuando nosotros le demos un problema, todos los datos se los vamos a poner juntos. No como acá que
pone una parte, la desarrolla, ahora pone otra parte, la desarrolla en la página que sigue. Nosotros ponemos toda la información en el enunciado y después ustedes tienen que desarrollar todo en la solución. Pero como el libro no está, digamos, repito, poniendo un ejemplo, está un poco, está charlando sobre el tema, está explicándolo en forma charlada, no en forma muy estricta, muy así, planteo, solución, no. Está contando cómo se va desarrollando este modelo simple, que le pone ese título, ¿no? Un modelo simple de dinámica industrial. Entonces, está hecho de una manera explicativa. Después, cuando resuelvan la parte final del libro, que es donde están los problemas, ahí sí, hay un enunciado, y en función de esos datos tienen que plantear la ecuación diferencial, como en este caso la 4.1, y lógicamente después resolverlo, ¿no? Parte de los problemas es la solución de la ecuación. Lo que pasa es que lo nuevo es el planteo. ¿Qué quiere decir? Aunque yo no les voy a resolver esta ecuación, la 4.1, no es que no hay que resolverla. Yo no la resuelvo porque lo nuevo es llegar a la ecuación. Es lo que estoy explicando. Cómo de las palabras escribir la fórmula. Ahora, una vez que la ecuación está, y cuando les demos los números, que ya les dije que el libro, por ejemplo, les dice, creo que I sub 0 vale 1000, y también les da el valor de la constante K sub 1 cuando más adelante. Bueno, una vez que tengo, digamos, todos los datos, a la ecuación diferencial la tengo que resolver. Y como es una ecuación, en este caso, por ejemplo, de primer orden, es lineal, hay que ordenarla, ¿no? Hay que acomodarla. Hay que poner I', después habría que pasar sumando K sub 1, acá habría que hacer distributiva, K1 por I0 más K1 por I. Ese K1 por I habría que pasarlo sumando el primer miembro, y después dejar en el segundo miembro la parte no homogénea, K sub 1 por I0. O sea que esta sería una ecuación lineal de primer orden, con coeficientes constantes y no homogénea. Bueno, eso lo sabemos resolver. Bueno, se puede resolver, lo pueden resolver por el método tradicional, lo pueden resolver por transformada de Laplace, por ejemplo, también lo hemos visto. En fin, eso no voy a hacer hincapié en la solución de las ecuaciones, sino que me voy a quedar hasta llegar a la ecuación. Una vez que llegamos, todo lo que aprendimos en el año hasta la clase anterior a la de hoy, todo eso que en el fondo fue resolución de ecuaciones diferenciales y de sistemas, ahora vamos a ver que acá va a quedar en realidad un sistema. Esta es una primera ecuación de un sistema, porque el problema todavía no terminó. Bueno, a resolver ecuaciones diferenciales individuales o sistemas, ya hemos aprendido. Después, en función de cómo es esa ecuación que queda o cómo es ese sistema, aplicaré el método que corresponde. Pero en esa parte de la resolución, del método, de si es lineal, si es homogénea, eso se supone que ya lo manejan. Y ustedes lo pueden analizar, y en función de ese análisis, aplicar el método de resolución correspondiente. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del problema, así no lo dilatamos más. Ahora dice, leo textual nuevamente, para después escribir lo que viene. Ahora considere un fabricante de acondicionadores de aire, un fabricante de acondicionadores centrales de aire diseñados para hogares. Su tasa de ventas, sería del fabricante ahora, depende de la cantidad de casas construidas. Claro, porque para instalar un aire, la persona tiene que tener una casa. Y acá hace algunos supuestos, como el que pone acá entre paréntesis. Dice, por simplicidad, se supone que todas las casas instalarán un acondicionador. Bueno, recién hice ingresar a Mayra. No sé si me estás escuchando, Mayra, te saludo. Hola. Y bueno, si no, ya se conectará bien. Repito, esto que pone acá entre paréntesis, por simplicidad se supone que todas las casas instalarán un acondicionador, es una hipótesis que hacemos. Así como por simplicidad supusimos que los potenciales compradores de casas eran esas I sub 0 personas que le compraban casa a ese constructor. Bueno, ahora vamos a suponer que todas esas casas que se le compran a ese constructor, tarde o temprano van a instalar un acondicionador de aire que fabrica este fabricante.
Así de simple, es un modelo simple. Por eso dice simple, ¿no? El mercado real es más complejo. Puede haber muchos fabricantes de aire, puede haber muchos constructores de vivienda. El mercado potencial y sub-cero puede ser variable, no constante, como acabamos de decir que el libro más adelante pone que hay 1000 familias que no tienen casa y que ese número 1000 se mantiene a lo largo del tiempo como una constante, salvo los que le compran al propio constructor. Bueno, todas esas hipótesis que simplifican el problema real, que es más complejo, hacen que las ecuaciones que queden sean posibles de resolverlas con la matemática que nosotros hemos aprendido, que no es una matemática muy elevada, pero nos va a servir para varios problemas, como ya vamos a ver. Este es el más simple de todos. Entonces continúo leyendo los dos últimos renglones. De la misma manera que para las ventas de casas, la tasa de las ventas disminuye al disminuir también el mercado no cubierto. Es decir, acá, como en las casas, primero las ventas son más rápidas, porque digamos, todo el mercado potencial está a disposición para vender, todos los 1000 son potenciales compradores. Después, a medida que esos 1000 ya van teniendo casa, y son menos de 1000, y bueno, también las ventas van a ser más lentas, porque hay menos interesados en mi producto. Bueno, lo mismo pasa con los aires. Cuando todos esos que compraron casa, obviamente la casa viene sin aire acondicionado instalado, cuando todos esos tarde o temprano instalan el aire, al principio los aires se van a vender más rápidamente, porque todas las casas que vendió el constructor no van a tener aire, y después se van a vender también más lentamente, igual que las casas. Bien, entonces por eso dice, de la misma manera que para la venta de casas, la tasa de las ventas disminuye al disminuir también el mercado no cubierto. Claro, la tasa de venta está relacionada con la cantidad de compradores posibles. Entonces, a medida que la cantidad de compradores baja, también va a bajar la velocidad de venta, la rapidez de la venta. Entonces, acá introduce la otra función, dice sea X igual número de acondicionadores instalados de aire. Y de vuelta, esos acondicionadores instalados de aire son los acondicionadores vendidos. Entonces les dejo de compartir nuevamente, vamos a esta hojita que yo ya tengo escrita, y escribo, agregamos esto que acabamos de leer, agregamos X, que es el número de acondicionadores de aire vendidos al momento T, y entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación de diferencial para los aires? Si la tasa de aires depende del mercado, igual que antes dependía del mercado no cubierto. Estos eran las personas, I0 menos I, lo decimos una vez más, eran las personas que no tenían casa en un momento T cualquiera. Ahora, ¿cuáles son las personas que no van a tener aire en un momento cualquiera? Bueno, el I sub 0 ya deja de ser el mercado potencial de acondicionadores de aire. ¿Por qué? Porque para instalar un aire, primero hay que tener casa. O sea que el mercado potencial del vendedor de acondicionadores no es I sub 0, sino I, los que tienen casa, sin aire. O sea, los que tienen las casas vendidas por el constructor de vivienda. Ese es el mercado potencial. Entonces, si a ese mercado potencial I le resto los que ya tienen aire, que serían X, ahí tengo los potenciales compradores de acondicionadores de aire. Y de vuelta, si esta diferencia es grande, la derivada de X es grande, y si esta diferencia es pequeña, también es pequeña la derivada. Es decir, cuando hay muchos potenciales compradores, los aires se venden rápido, porque la derivada tiene que ver con la tasa, con la rapidez de las ventas, no con la cantidad, sino con la velocidad a la que vendo. Voy a vender más rápidamente cuando haya muchos potenciales compradores, y las ventas van a ser más lentas cuando ya esos potenciales compradores hayan comprado y los potenciales compradores sean menos. O sea, porque inicialmente, por ejemplo, X vale 0. No tengo ningún aire vendido. Entonces, conforme va aumentando Y y va aumentando X, esta diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, hecha esta aclaración, acá queda, pregunten si hay dudas,
pero voy a escribir lo mismo que escribí antes en forma, digamos, de sistema. Voy a juntar la 4.1 que está acá arriba a la derecha y la 4.2 que escribimos recién, las voy a juntar a ambas. Y fíjense que aunque la 4.1 la puedo resolver en forma individual porque no tiene x, es solo con y, la 4.2 ya depende de y y de x. O sea que esto es un sistema, estos sistemas se suelen llamar desacoplados, porque no las dos ecuaciones del sistema dependen de las dos variables. Hay una que la puedo resolver en forma individual, no como sistema, y si lo resolviera de esta manera, a ese sistema, resolviendo primero la primera, y una vez que encontré la solución de la primera, reemplazando en la segunda, y al reemplazar y en la segunda, ya me queda que la segunda tiene solo x, y también la puedo resolver en forma individual. Ese es un camino, en este caso, porque no es un verdadero sistema, repito, porque no ambas ecuaciones tienen ambas incógnitas. Hay una que tiene una sola, la otra sí tiene las dos, entonces es un sistema, repito el nombre, desacoplado. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la fórmula de un sistema de forma teórica es I' igual a X más BI, más F1 de T? Bueno, el AX en la segunda, el AX sería 0, el A, porque no tiene X. Puedo considerarlo como sistema con ese detalle de que un coeficiente vale 0, o lo puedo resolver no como sistema, sino en forma desacoplada. Puedo resolver primero la I, encontrar el valor, poner ese valor acá. Si pongo ese valor acá, ya la I no deja de ser una incógnita, y la incógnita pasa a ser X, y entonces resuelvo la segunda como una ecuación diferencial individual que tiene una sola incógnita X. Suponiendo, por supuesto, que conozca todo lo demás, que conozca I0, que conozca K1, que conozca K2, es decir, que la parte, digamos, y también que conozca las condiciones iniciales, que en este caso son I en 0 igual 0, X en 0 igual 0. Bueno, muy bien. Este libro no resuelve el sistema de ninguna de las dos maneras que dije recién, sino que lo resuelve de una tercera manera. Y esa tercera manera es una serie de pasos matemáticos que, para ser más rápido, porque estamos un poquito atrasados con el tiempo, se los voy a pedir que lo copien, que son estos. Ahora los voy a explicar, mientras los explico los pueden copiar, o le sacan una captura de pantalla si quieren. Bueno, esto que está acá, que ahora que parece, digamos, algo bastante complicado, no lo es. Sí está un poco desprolijo, pero ahora cuando lo explique espero que lo entiendan. En todo caso, repito, le pueden hacer una captura de pantalla, después lo miran tranquilos en su casa, y ahora más bien síganme a mí para entender lo que hago. Y repito, esto que hago acá es el camino que hace este libro para resolver este sistema, que no es ninguno de los caminos que seguimos nosotros en clase. Es como una nueva forma de hacer un sistema, ¿sí? Bueno, pero como está en el libro, no están hechos todos los pasos, por eso se los copio acá, pero sí está explicado con palabras lo que hay que hacer. Y antes de explicarlo de acá, se los voy a leer como está en el libro. Así ven dónde está esto que ahora voy a explicar. Bueno, acá está lo último que vimos. Voy a achicar un poquito. Vamos a la página 71. Vamos a ir ahora arriba a la derecha. Vamos a aumentar. Vamos acá arriba a la derecha. Bueno, entonces acá tienen en la página 71 la ecuación diferencial de los acondicionadores de aire, que tiene el número 4.2. Y en esto donde estoy marcando con el ratón, en estos renglones, dice esos pasos que yo hice y que acá no están. Lo leo y después lo explico de lo que yo escribí. Despejando I de la ecuación 4.2 y sustituyendo en la ecuación 4.1 y diferenciando luego la expresión de I deducida de 4.2 y sustituyendo I, se encuentra que el resultado combinado de las dos tendencias de la cantidad de acondicionadores instalados queda representada por la ecuación, esta que está escrita acá, que la leo nada más,
y dejo de compartir, derivada segunda de x, más k1 más k2 por derivada primera de x, más k1 más k2 por x sin derivar, igual k1 por k2 por y0. Bueno, entonces, todo eso que leí, acá está hecho. Después lo miran tranquilo en su casa, ahora más bien presten atención para que entiendan. Profe, Sí, una pregunta. Ahí donde, arriba de donde estás, que al sí, final dice algo, ahí, en ese renglón justo, al final, no, más abajo, en la ecuación de abajo, que dice esa, x segunda sobre k2 más x primera, A la sí, derecha. a la derecha, al lado de donde sí, estás. sí. Al final de todo, ¿qué dice? Menos, Menos esto que digamos está un poquito sí, desprolijo, es eso, K1 por X. listo, gracias. K1 por X, por nada. Bien, entonces ahí arriba aclaré el K1 por X que estaba un poquito desprolijo. Bueno, entonces, repito, digamos, lo que yo propongo es que me escuchen, que saquen una captura de pantalla, que me escuchen, después en su casa lo miran, pero si lo miran habiéndome escuchado lo van a entender. El libro dice que de la 4.2, que es esta, acá le puse los números, hay que despejar y. Bueno, eso lo hice acá. ¿Cómo despejé y? Bueno, primer paso, paso K sub 2 dividiendo, y después paso el X sumando. Entonces, paso el K sub 2 dividiendo, el X sumando, ahí me queda despejada ahí. Después eh, dice que sustituya ese valor de I en la 4.1, que es la de arriba. Entonces, fíjense que la 4.1 empieza derivada de I, igual K sub 1, I sub 0, y cuando acá dice menos I, en ese pedacito donde dice I, pongo todo esto. Entonces ahí me queda lo de la derecha. ¿Sí? Y después es solamente poner donde dice I, esto que está acá. Y después dice que a esta I que despejamos, además hay que derivar ambos miembros. El libro dice diferenciando. Cuando dice diferenciando quiere decir derivando. Entonces fíjense, I derivada de I. Y cuando derivo derivada de X sobre K2, me queda derivada segunda de X sobre K2. Acuérdense que las constantes cuando uno deriva quedan sin derivar. Más X más derivada de X. Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, esta flechita que va para abajo es la derivada de lo que está arriba. Y esa derivada de I que me quedó de hacer esto, donde estoy señalando, la igualo, esto, que es la derivada de I, lo igualo con esto, que también es la derivada de I. Esta es la derivada de I por un camino, esta es la derivada de I por otro camino, igualo esos dos caminos, y esa igualación confluye en esta igualdad que recién me preguntaron la última parte. Entonces, en el primer miembro de esta igualdad pongo esta derivada de I escrita de esta manera, y en el segundo miembro pongo esta derivada de I escrita de esta manera, pero ya habiendo hecho un paso. ¿Qué paso? La propiedad distributiva. Hice K1 por I0, K1 por derivada de X sobre K2 con signo menos, y lo que me preguntaron que decía es K1 por X, pero con signo menos, porque el menos abarca a todo. Bueno, una vez que tienen esa igualdad, esta que estoy señalando, voy resolviendo. Como hay fracciones, una manera de eliminar las fracciones es multiplicar ambos miembros por K2. Entonces fíjense que yo acá hice eso. Multipliqué por K2 el primer miembro y multiplico por K2 el segundo miembro. Porque los denominadores son solamente K2. Entonces multiplicando por K sub 2 ambos miembros, esos denominadores van a desaparecer. Lógicamente ese K sub 2 lo tengo que hacer distributivo. Pero cuando me queda con un K sub 2 que está dividiendo, se simplifica y desaparece. Entonces, este K sub 2 multiplicado por esto me queda derivada segunda de X, este K sub 2 multiplicado por la derivada de X me queda igual, y acá lo mismo, este K sub 2 multiplicado por esto me da K1, K2 y 0, este multiplicado por este se simplifica el K2, me queda menos K1 por derivada de X, y este multiplicado por este me quedan los 3. Bueno, y una vez que lo tengo escrito de esta manera, reacomodo. ¿Qué es reacomodar? Primero la derivada segunda, ya está. Como derivadas primeras hay dos, esta y esta, a la que está a la derecha la paso sumando al primer miembro,
y después que la pasé sumando, saco factor común la derivada de x. Entonces, si saco factor común la derivada de x, me queda K2 dentro del paréntesis, y este K1 que pasa sumando. Me queda K1 más K2 entre paréntesis por x derivada. Y la x sin derivar, que es esta última, la paso sumando, acá está, y lo único que dejo de este lado es lo que no tiene ni x, ni x', ni x segunda. Es decir, lo único que dejo de ese lado es el término independiente. K1, K2 por I0, que pasa a ser como una constante y transforma a esta ecuación, que es la que está escrita en el libro. El libro pone directamente esto que estoy recuadrando. No pone ninguno de todos los pasos, los dice, los leí, pero no los hace, y pone directamente lo que queda, que es esto que está recuadrado. Entonces ahora les vuelvo a compartir pantalla con el libro. Bueno, una cosa antes de compartirles pantalla, así cierro esta explicación y después volvemos al libro. Primera cosa, lo que hace el libro es darse cuenta que esta ecuación que queda es una ecuación, primero que tiene una sola incógnita, x. Fíjense que la y desapareció. Ojo que el I0 no es variable, sino que es constante, es el mercado potencial de casas. Esta ecuación es de segundo orden a coeficiente constante, que serían K1 más K2, K1 por K2, o sea que en el lenguaje del libro de Bronson Costa, esta ecuación que quedó sería como I segunda más B por I' más C por I, eso sería el primer miembro, y como el segundo miembro es una constante, es como si yo le pongo igual a mayúscula, porque esta multiplicación K1 por K2